todos. Bienvenidos a Espacio Arquitectura. Mi nombre es Pablo Lucero y soy arquitecto. Conjugo mi vida laboral entre el ejercicio de la profesión y la docencia universitaria. El espacio es el protagonista de la arquitectura. Este programa brinda un espacio para analizar y difundir las características de la arquitectura provincial, regional y de otras latitudes. Me apasiona dilucidar la relación de la arquitectura con la historia, el arte y el diseño. Dada la situación que estamos atravesando por la pandemia del COVID-19, en el programa anterior repasamos algunas de las epidemias más graves que asolaron a la humanidad en Europa durante la Antigüedad y la Edad Media. Vimos los aportes para buscar la solución a este problema que realizó el urbanismo durante el Renacimiento y de qué manera los europeos introdujeron enfermedades desconocidas en el Nuevo Mundo. Verificamos también de qué manera las pandemias asolaron a la ciudad de Buenos Aires desde su segunda fundación en 1580. Nos acompañó el arquitecto Jorge Bader de la ciudad de Campana en la provincia de Buenos Aires, quien nos comentó las acciones que se llevaron a cabo para combatir las enfermedades y las epidemias a partir de la Revolución Industrial en el siglo XIX, tanto en Londres, en París y posteriormente en la Argentina. Las primeras ciudades de la Argentina deben su trazado a las leyes de Indias dictadas en España en el siglo XVI. Si bien estos modelos urbanos se presentaban como una propuesta eficaz y ordenada, la ciudad colonial proporcionaba espacios públicos muy reducidos, pensados para pocos transeúntes y algunos carruajes, dando como resultado calles y veredas con una dimensión muy acotada. Ejemplo de esto se puede apreciar aún en el centro de urbes como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y las ciudades del noroeste argentino. La primera ciudad que sufrió una importante modificación fue Mendoza a mediados del siglo XIX. Otro proyecto urbanístico que ayudó a mejorar las condiciones de vida de la población fue la remodelación y ampliación de la ciudad de Mendoza a partir del terremoto que sufrió en 1861. Se dispuso la planta urbana en torno a la Gran Plaza Independencia y se optimizaron las calles y avenidas. El Parque del Oeste, hoy Parque San Martín, diseñado por el paisajista francés Charles Taze, sirvió no solo como paseo, sino como pulmón verde que ayudó a mejorar notablemente las condiciones de vida. Las reformas en la ciudad de Buenos Aires, siguiendo las pautas del urbanismo importado de París, se realizaron durante la gestión de Torcuato de Alvear, en la década de 1880. La ciudad de La Plata fue fundada en 1882 y responde a un diseño completamente nuevo. Ya en el siglo XX, la ciudad de San Juan fue remodelada totalmente luego de un terrible terremoto que padeció en 1944. Se realizó un nuevo trazado de calles amplias y arboladas, con la presencia de acequias como en Mendoza. La nueva planificación de la ciudad mejoró notablemente el aspecto urbanístico y ambiental.
Ya en el siglo XX, el movimiento moderno va a tomar de los higienistas y de las ciudades jardín sus presupuestos teóricos para aplicarlos a la resolución de nuevas ciudades. En primer lugar, se van a dar estas en el centro y norte de Europa y luego se van a transmitir a América y a nuestro país en parte. En los primeros años del siglo XX, el movimiento moderno realiza su aporte arquitectónico y urbanístico, primero en Europa y luego en todo el mundo occidental. Se buscaba la producción de las viviendas en masa en las ciudades en expansión. Los postulados del movimiento moderno defienden la transformación radical de la forma de la ciudad y de la vida urbana, impulsadas tanto por motivos políticos como tecnológicos. Las ideas del diseño urbano moderno enfatizan en la teoría funcionalista y en la planificación. En el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, en 1933, se redactó la famosa Carta de Atenas, documento que se considera fundamental para el urbanismo moderno. Las manzanas tradicionales son sustituidas por superbloques o torres combinadas con un sistema de autovías. Los edificios residenciales se sitúan en grandes espacios verdes para lograr el máximo de luz del sol, aire fresco y naturaleza. Se avanzó con el desarrollo de la vivienda en masa para los trabajadores industriales y urbanos. Se buscó una base científico-racional para las condiciones de vivienda, de diseño higiénico, como factores determinantes sobre la relación de la trama, la altura, la forma y la disposición del edificio. En el programa de hoy hemos vuelto a invitar al arquitecto Jorge Bader. Hola Pablo, la verdad que te agradezco muchísimo tu invitación. Para mí ha sido un gran honor que me convocaras para charlar un poco con vos sobre estos temas. Jorge, llamó la atención del público la imagen del edificio que te acompaña. Entiendo que es el Palacio Municipal de Campana, ¿no? Sí, Pablo, el edificio que me acompaña es el edificio de la Municipalidad de Campana. Un edificio que fue construido en el año 1934, proyectado y dirigido por el arquitecto Macchi, en sociedad en aquel momento con el arquitecto Di Stasio, que fueron autores de varios edificios en la zona, entre ellos el Teatro Coliseo de Zárate, obras emblemáticas de nuestra región. El edificio es un edificio de carácter neorrenacentista italiano, pero tiene una torre inglesa muy particular que aparentemente fue por pedido de el que era interventor en aquel momento de la ciudad de Campana. El edificio fue financiado con un juicio que le ganó la municipalidad al ferrocarril, precisamente porque el ferrocarril inglés había ocupado indebidamente un territorio cercano al río, donde luego se construyó la nueva estación. El monto del juicio era del orden de los 118.000 pesos de aquella época, año 1930, y con eso se construyó el edificio y por pedido del intendente se instaló en él un campanario, un reloj que fue fabricado en Manchester, en Inglaterra. Las campanas fueron fundidas acá en la Argentina y hay una anécdota muy interesante sobre el reloj, que tenía una música muy particular que preanunciaba con un carrillón las campanadas de las 12. Esta música era exactamente la misma composición que tenía en su momento el Big Ben. Así que hay mucho para charlar sobre la ciudad de Campana, que tuvo un proceso inmigratorio muy particular, primero de carácter inglés y luego de carácter italiano, con la radicación de las industrias metalúrgicas. Jorge, te quería pedir tu opinión sobre las ciudades planificadas del movimiento moderno. Las teorías urbanas que dieron origen a ciudades
racionalistas con fuerte segregación o con separación de funciones no dieron resultado en la práctica. El caso, por ejemplo, de Brasilia, que fue una ciudad totalmente planificada dentro de los cánones de la arquitectura racionalista, con una fuerte segmentación y con una estructura de circulación basada precisamente en el automóvil, no fue exitoso como modelo de integración social. Fue mucho más exitoso, si se quiere, la villa que se desarrolló al lado de Brasilia, poblada por los obreros que se asentaron después de haber terminado la obra, y que es mucho más rica en cuanto a interacción social, y en cuanto a desarrollo, y en cuanto a valor de interacción humana. Si bien algunos de estos postulados posteriormente fueron dejados de lado, es importante destacar que las primeras soluciones de viviendas colectivas que se aplicaron en la provincia de Misiones, monoblocks de planta baja y 2 pisos, dentro de grandes espacios verdes, fueron diseñados atendiendo a los principios del movimiento moderno. Posteriormente, los barrios de interés social y otros emprendimientos adoptaron la solución de viviendas y patios individuales, retornando a la manzana tradicional propia de nuestra idiosincrasia. Trivia Espacio Arquitectura. En el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna en 1933 se redactó la Carta de Atenas, documento que se considera fundamental para A. La ciudad industrial, B. El urbanismo moderno, C. La ciudad del futuro. Trivia Espacio Arquitectura. En el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna en 1933 se redactó la Carta de Atenas, documento que se considera fundamental para el urbanismo moderno, que propiciaba la vida en nuevas ciudades planificadas, descartando las soluciones anteriores. Si bien el urbanismo no es un factor determinante en la propagación de epidemias, es evidente que esta crisis sanitaria cambiará, entre otras cosas, la arquitectura y el urbanismo a futuro. Las ciudades deben converger hacia un modelo sostenible que a la vez permita reducir su densidad de población, puesto que necesitan esponjarse, dejar fluir el verde, que entre el sol y el aire fresco en su interior. Al repasar las últimas grandes pandemias que vivió la humanidad, podemos ver, entre otras, las siguientes. La pandemia más mortífera hasta hoy fue la viruela. Provocó unos 300 millones de fallecimientos, dejó secuelas en los enfermos y fue erradicada hace 40 años. La segunda fue el sarampión, que provocó hasta hoy 200 millones de muertos. Su contagio, al igual que el ébola, se previene con vacunación. La tercera fue la peste bubónica, que estuvo activa hasta 1959 y provocó la muerte de más de 12 millones de personas. El tifus dejó más de 4 millones de fallecidos, pero no supone un peligro en el mundo moderno. El cólera registró grandes pandemias en los siglos XIX y XX. Supera los 3 millones de muertos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. La gripe española mató en 7 meses, de septiembre de 1918 a abril de 1919, a 5 veces más personas que los combates de la Primera Guerra Mundial, con unos 50 millones de fallecidos. Entre 1957 y 1958, la gripe asiática apareció en China y llegó varios meses después a América y Europa.
causó un total de 1.100.000 muertos. La gripe de Hong Kong, por su parte, dio la vuelta al mundo entre 1968 y 1970. Es considerada la primera pandemia de la era moderna, la de los transportes aéreos. Es importante destacar que tanto el sarampión como la viruela y otras enfermedades pudieron ser combatidas gracias a una vacuna. En la actualidad, la humanidad está esperando ansiosa la vacuna contra el COVID-19. Resulta increíble que en pleno siglo XXI haya personas que estén en contra de las vacunas. Y seguimos charlando con el arquitecto Jorge Bader. Jorge, ¿esta pandemia de alguna manera atacó por sorpresa a la humanidad o ya estaba anunciada? En realidad esta ha sido una crisis preanunciada, ya que las redes informan de varios antecedentes y preexistencias de contingencias biológicas que podían o que permitían observar posibles pandemias. Hay informes de varios centros de estudios. A tu criterio, ¿cuál sería el rol de la arquitectura y el urbanismo para ayudar a combatir esta pandemia? Hoy más que nunca el concepto de planificación se hace presente en la sociedad, ya que es en estos momentos complejos donde reaparece todo aquello que por imperio de la inmediatez cotidiana no se pensó oportunamente con criterio social y que frente a la contingencia, obliga a acciones que pueden dar o que pueden no dar el resultado esperado. La crisis del COVID-19 ha sido una crisis eminentemente urbana. Se desarrolló en la ciudad, se multiplicó rápidamente en la ciudad, se difundió rápidamente en las ciudades y afecta fundamentalmente a todos los espacios sociales vinculados a las áreas urbanas. Esto ha puesto entonces de manifiesto una fuerte crítica a todo lo que tiene que ver con el fenómeno de urbanización creciente. Hay un teórico inglés, Harvey, que estableció una teoría bastante interesante sobre los tres momentos más emblemáticos del desarrollo urbano. En el caso de Londres o en el caso de París, esa eclosión urbana en cuanto a reforma y solución de los problemas sanitarios, sea esto por cuestiones estratégicas, por cuestiones militares o por lo que fuera, pero eso implicó un salto hacia adelante en un determinado momento de la historia en todo lo que fue el fenómeno de la reestructuración sanitaria de las ciudades. El segundo tema que Harvey detecta tiene que ver con el fenómeno de la aparición del automóvil. El cubrir grandes distancias y el permitir que grandes centros urbanos empezaran a desarrollarse, pero perfectamente interconectados por la dinámica del automóvil e inclusive diseñados en función de la circulación automovilística, grandes avenidas, grandes alternativas de accesibilidad, grandes plazas de estacionamiento, en fin. Toma como ejemplo, por supuesto, el caso americano, que es el caso paradigmático en el desarrollo de esta segunda etapa. La cuestión acá es ¿qué va a suceder a partir del COVID-19 con el replanteo de estas estructuras urbanas tal cual como han sido concebidas? Esta crítica que hay en este momento del urbanismo actual va a implicar indudablemente una reformulación. Probablemente estemos frente al cuarto tiempo de Harvey, pensando en una nueva estrategia de desarrollo urbano. Finalmente, creo que como corolario, el mundo se enfrenta en este momento en varias dicotomías. En lo personal, en lo humano, entre el aislamiento segregacionista o la cercanía temerosa. Y en lo global, las naciones concretamente, la dicotomía se plantea entre el cierre de las fronteras y la separación de los países dentro de una estructura egoísta internacional o una posición más global, solidaria e integradora frente a estas contingencias que nos afectan a todos. Jorge, muchas gracias por tu participación
y te volveremos a convocar en cualquier momento. Te mando un fuerte abrazo para vos y para tu audiencia y muchas gracias por invitarme. Trivia Espacio Arquitectura. En su obra Urbanismo y Desigualdad Social, David Harvey aborda A. El análisis crítico del capitalismo. B. La teoría política y el urbanismo. C. La geografía urbana. Trivia Espacio Arquitectura. En su obra Urbanismo y Desigualdad Social, David Harvey combina el análisis crítico del capitalismo, la teoría política y la geografía urbana. La misma constituye un marco teórico y un conjunto de herramientas conceptuales de uso generalizado entre los científicos sociales. Ahora que estamos en casa más que nunca, valoramos tener un patio, un jardín, un balcón, una terraza, ver un trozo de cielo, contemplar las copas de los árboles, poder ver un parque desde la ventana, ¿por qué no el río? Y que los rayos del sol entren en el interior de nuestros hogares. En esta situación excepcional, la arquitectura y el urbanismo cobran una importancia inusitada. Y no es que la arquitectura no sea importante todos los días, lo es. Lo que ocurre es que estos déficits se sienten más que nunca en esta situación de confinamiento. El encierro obligatorio de la población en los domicilios particulares debería suponer un antes y un después en la concepción de las nuevas viviendas que vayan a construirse. Algunos arquitectos advierten que el 30% de los inmuebles están enfermos. Por este motivo se recomienda tener en cuenta las siguientes indicaciones hacia la arquitectura de aquí en adelante. Se tenderá a realizar viviendas para vivir, trabajar y descansar. Las viviendas deben dejar de verse desde una lógica económica para priorizar sobre todo su calidad. Los sanitarios deberán estar ventilados al exterior. Se aboga por construir edificios ecológicos que aseguren la conexión interior-exterior, incorporando la vegetación. Se está debatiendo sobre las características de las viviendas, procurando eliminar los departamentos cerrados y alentando generar balcones y terrazas. Todo esto obliga a repensar las condiciones de las viviendas. Estar encerrados tanto tiempo en nuestras casas nos hace pensar cómo querríamos que fueran las viviendas a futuro. Con respecto a los lugares de trabajo y a los espacios públicos, se está planteando lo siguiente. Los cubículos laborales y lugares abiertos serán replanteados por otros más cerrados y personales. La educación trajo aparejados grandes cambios, como las clases a distancia, y veremos de qué manera continúa en el futuro, ya que es imposible concentrar en un mismo lugar a muchos alumnos y docentes. La pandemia hace replantear también el futuro del transporte público y la movilidad. La nanotecnología, la robótica, la inteligencia artificial y otros factores cambiarán radicalmente la sociedad del futuro. Se analiza la forma en que continuarán los trabajos tradicionales. Se han reanudado la ejecución de obras pequeñas y medianas, teniendo en cuenta todos los protocolos de seguridad. En el primer mundo ya se está hablando de los robots albañiles que están cambiando las reglas de la construcción, cosa que es impensada todavía en nuestra realidad, que la construcción significa un gran medio de trabajo para muchas personas. Es momento de pensar dónde destinamos nuestras energías como humanos y replantear cuáles son los trabajos que hacemos
que nos hace más felices y las ciudades que lo admiten. La vida rural, denostada por muchos frente a la vorágine de la gran ciudad, resulta estos días más atractiva. La situación actual ha puesto a distintas disciplinas a efectuar su reflexión acerca de qué pueden hacer en cuanto a la pandemia. La arquitectura y el urbanismo no son una excepción. Tanto estudiantes y docentes de arquitectura se plantean qué se puede hacer para poner sus conocimientos al servicio de la sociedad, ya que el diseño puede aportar y mucho. La clave es pensar desde dónde. De esta manera han surgido iniciativas como realizar máscaras con impresoras 3D, tubos de ensayo, repuestos para respiradores, estetoscopios y otros. También se habla de proyecto y realización de viviendas de emergencia para paliar las necesidades de los más carenciados en las grandes ciudades, donde el hacinamiento es moneda corriente. Sin embargo, este no es el único cambio que se va a registrar. Los espacios públicos deberán adaptarse estos próximos meses para evitar tanto contacto físico y mitigar el contagio. La tecnología se encargará de monitorear y controlar todas aquellas cosas que en su momento fueron manejadas por humanos. Se evitará el contacto con varias superficies portadoras de virus y bacterias. Las aplicaciones por voz liderarán el cambio. Se encargarán de abrirnos puertas, inclusive de ascensores, hacer funcionar varios electrodomésticos y hasta los aeropuertos o centros de entrenamiento tendrán control de temperatura automatizado. Por su parte, los hoteles o lugares en constante movimiento de turistas o extranjeros se adaptarán para ser más privados. Inclusive en lugares de encuentro como el lobby o los ascensores, en los cuales se limitará el paso o contacto de varias personas al mismo tiempo. Las duchas y lavamanos serán automáticos. El diseño, la arquitectura y el urbanismo abrirán a nuestro paso un mundo que será cada vez más individual, más digital y menos cálido. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Nos encontramos en la próxima entrega de Espacio Arquitectura.